en Estados Unidos y sobre todo de las elecciones. Esto vamos a charlar con Alberto Ruscolequier, él es doctor en economía. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí, perfecto. Contanos un poco cómo viene el panorama entre estos dos candidatos. Bueno, muy buena pregunta, Paz, porque la verdad que va a haber dos candidatos fundamentales en las elecciones de Estados Unidos que van a tener lugar el próximo noviembre. La verdad que desde el punto de vista del Partido Republicano, indudablemente el candidato es Trump, porque la otra contendiente dentro del Partido Republicano ya bajó su candidatura, me refiero a Nikki Haley. Y claro, dentro del Partido Demócrata el único que quedó fue el actual presidente Joe Biden. Pero bien, si bien ellos son candidatos sin duda de cada partido, no obstante, las últimas encuestas que se realizaron entre la intención de voto tanto de los demócratas como de los republicanos, si bien es cierto que Trump supera a Biden, pero sabes que las diferencias se están acortando. Estamos hablando quizás de una diferencia de 2, no más de 3 puntos. Pero acá hay un tema que es el siguiente. Hay otro competidor en las elecciones norteamericanas, eventualmente que es de un partido independiente, que es Robert Kennedy Jr., que aparentemente tendría una intención de voto del 15%. Claro, 15% de por sí no es un candidato desde el punto de vista que puede llegar a tener la presidencia. Pero cuando las diferencias de encuestas entre Biden y Trump son tan pequeñas, son tan escasas, este candidato, según la intención de voto que pueda llegar a tener, eventualmente puede llegar a dirimir de parte de sus votantes que el próximo presidente pueda llegar a ser Biden o pueda llegar a ser Trump. Claro. Ahora bien, independientemente del tema, vamos a ver qué es lo que puede llegar a ver una diferencia en Estados Unidos en el caso que llegue a ser Trump o llegue a ser Biden. Claro. Y acá tenemos que tener en cuenta que hay temas que hacen a la geopolítica internacional y temas que hacen a los temas domésticos norteamericanos. Y hay diferencias tanto en el enfoque externo de Estados Unidos, la política exterior, y también el enfoque que está teniendo eventualmente Trump respecto de Biden en el caso que sea presidente. Veamos. Desde el punto de vista interior de Estados Unidos, hay un tema que cuando Biden asumió la presidencia, él quiso aliviar a la cantidad de norteamericanos que para estudiar oportunamente en universidades sacaron préstamos. En Estados Unidos es normal que cuando vos estudias y accedes a universidades, por ejemplo, importantes, hay que recordar que una universidad importante cuesta la matriculación $100.000 por año. Incluso empiezan a ahorrar desde muy temprano para eso. Sí, claro, pero aparte de ahorrar muy temprano, la gente realmente no llega porque estás hablando de 4 años de carrera, por lo menos estás hablando de unas cifras importantes. Entonces es común que los bancos den préstamos. Ahora bien, ¿cuál es el total de la deuda acumulada de 45 millones de norteamericanos que ya pasaron por las aulas y que no pueden pagar la deuda? La cifra es gigantesca, casi 1.8 billones. Para darnos una idea, es el tamaño de la economía de Brasil o de Australia, el PBI. ¿Qué quiere decir? Que estoy hablando de 45 millones de personas que ya pasaron por los claustros universitarios y que quedan endeudados a perpetuidad porque no pueden pagar la deuda. Claro. ¿Por qué comento esto? Porque cuando Biden asumió la presidencia, que termina ya la cadencia fin de este año, él quiso modificar y dar un alivio a los norteamericanos y en realidad había propuesto un alivio financiero que lo había decretado o lo quiso llevar con una resolución presidencial. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo que no puede aliviar la carga de la deuda de esa manera si esta ley no pasa por el Congreso. Bueno, en el Congreso no tuvo mayoría para imponerla. Estoy hablando en consecuencia que hizo Biden, por ejemplo, alivió solamente a 78.000 personas que en su momento estaban endeudadas, pero que al terminar la universidad actualmente son empleados públicos. Llámese que se desempeñan como empleados públicos en cualquier institución norteamericana. A esos sí le alivió la deuda y les condonó $77.000. ¿Por qué comento esto? La visión que tiene Trump respecto de esto es totalmente lo contrario. Trump no está de acuerdo con este tipo de subsidios, no está de acuerdo con este tipo de subvenciones. Veamos el tema de salud. Biden, que en realidad recordemos que fue vicepresidente de Obama oportunamente, la verdad es que él quiso también aliviar. Obama había puesto, por supuesto,
una reforma al sistema de salud para que la gente mayor y la gente muy pobre pueda acceder a este beneficio de Medicare. Y Trump está totalmente en contra de este tipo de alivios. Entonces vemos que acá hay situaciones que son totalmente diferentes. Respecto de inmigración, Sí, Trump ese es un mucho tema, más duro respecto de la claro, inmigración básicamente de los mexicanos. Recordemos que claro. Trump fue el gestor de ese famoso muro, pero también es cierto que estando Biden en la presidencia, mucho alivio no hubo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos tiene un endeudamiento que es casi el 130%, cercano al 130% de su Producto Bruto. ¿Por Claro. qué comento esto? Lo comento porque en realidad ya independientemente de que sea Biden o Trump el próximo presidente, no es menos cierto que los impuestos no van a bajar de ninguna manera, es mi suposición, porque la tendencia es que si Estados Unidos quisiera por lo menos que el déficit, ese endeudamiento no suba, porque tiene déficit fiscal de Estados Unidos, solo Claro. que se endeuda en su propia moneda, que imprime y que todo el mundo la quiere. Pero si quieren eventualmente ponerle coto al endeudamiento, van a tener que pensar en ninguno de los dos candidatos en bajar absolutamente impuestos. Recordemos que Claro. la cadencia económica de Biden, por ejemplo, el año 2023, Estados Unidos tuvo una inflación del 3,3%. Recordemos que en la época de pandemia tenía inflaciones cercanas al 9%. La bajó Sí, significativamente. El desempleo también fue achicándose, estamos en 3,7. Y también hay situaciones de diferencia respecto de cómo tratar con respecto a las desregulaciones que quiere hacer Trump, si es presidente, para los combustibles fósiles, y que Biden piensa que lo que hay que hacer es apoyar a las energías renovables. Pero donde también hay, Paz, una a ver, diferencia fundamental, es en la política exterior. ¿Por qué te comento esto? Porque Biden se lo ve en los últimos tiempos un poquitito más tratando de, ¿cómo te lo podría decir?, de acercarse al régimen teocrático de Irán. ¿Por qué te lo comento esto? Porque habría una intención de Biden de aliviar o descongelar 10.000 millones de dólares para que tener en contraprestación una actitud un poquitito más calma de Irán para que deje de financiar el terrorismo. Esta política la verdad que no le dio resultado porque Irán no cambió en ese tema. Y Trump tiene una postura totalmente diferente. Recordemos que cuando estaba, en su momento se había hecho el acuerdo con Irán para reducir el tema de la investigación y la energía nuclear, sí, la verdad que finalmente Trump en el año 2018, ese acuerdo fue del año 2015, pero en el año 2018 Trump se retiró del acuerdo nuclear que las 5 potencias habían, en realidad era 5+1, porque se incluyó Alemania, para con Irán. En consecuencia, si Trump llegara nuevamente a la presidencia, veríamos un endurecimiento mayor, mucho mayor con respecto de Irán. Y si el claro. endurecimiento es mayor con respecto de Irán, esto también haría que eventualmente algunas fichas del tablero de Medio Oriente pudieran llegar a cambiar Claro. bastante significativamente. ¿No considerás, Respecto de Rusia, Alberto, perdóname, te escucho. no considerás que esta alianza o este acuerdo con Irán lo puede perjudicar a Trump? Trump no quiere acuerdo con Irán. Recordemos, Bien, insisto, Trump se retiró del acuerdo con Irán. Lo claro, que pasa es que porque sabe que él también tiene es una una política política que no lo totalmente va, clara al respecto. claro, claro, porque sabe que es una política que posiblemente no lo ayude. Trump lo dice totalmente, dice que con los regímenes que patrocinan el terrorismo no se Claro, puede absolutamente negociar. Y él lo que quiere, tener acciones mucho más duras, una visión totalmente diferente. Biden sigue la línea de Obama. ¿Ok? Por eso algunos claro, socarronamente dicen que Biden es la tercera presidencia de Obama realmente. Pero también hay una diferencia importante con respecto de Rusia, porque acá hay una especie de algo un poco especial, Paz. a ver, Trump se la pasa diciendo, y esto hasta prácticamente pocos días atrás, en entrevistas que está haciendo Trump a diferentes medios de comunicación, cuando le preguntan los periodistas, en el caso que él llega a ganar la presidencia en noviembre, ¿cuál sería su actitud con Rusia? Y él dice, y repito lo que él dice, yo en 24 horas termino la guerra porque siento a los dos a negociar y la guerra se termina. En consecuencia, él dice, yo tengo muy buena relación con Putin y seguramente va a haber los voy a obligar a hacer la paz. Evidentemente, si lo va a lograr o no, si va a ser presidente o no, es algo que veremos.
pero tiene una postura muy, muy puntual. Esta postura es Claro. totalmente diferente al tema de Biden. Entonces acá hay una situación un poco especial, porque Biden con Rusia tiene una postura y Trump con Rusia tiene una postura un poquito diferente. Pero donde sí hay un tema fundamental de Trump es que Trump pretende imponer, en el caso, y lo dijo, que en el caso que llega a ser presidente quiere subir los aranceles de la importación a todos los productos chinos. Él quiere tener que Estados Unidos tenga aranceles del 10% para los productos importados, pero para los productos que vengan de China quiere un 60% de impuestos, con lo cual está hablando, Claro. en definitiva, que él quiere hacer el Make America Great Again. ¿Qué quiere decir? Que ve a China como el gran competidor económico, lo quiere dejar lateralizar, correr un poco de la cancha, sabiendo que Estados Unidos es un mercado fundamental. Claro, para el potenciar su régimen propio chino. mercado. Absolutamente, absolutamente. En consecuencia, estas son las situaciones que vamos a ver venir, pero insisto, Estados Unidos con una gran deuda respecto de su PBI, nada haría suponer de que habría una baja de impuestos muy, muy importante, porque cualquier baja de impuestos, ¿sabés, Paz? Que luego finalmente se recicla en un mayor endeudamiento del Producto Bruto. Claro. Pero es importante seguir la economía norteamericana, incluso el JP Morgan, el banco más importante norteamericano, está también evaluando estas situaciones y ver que la deuda finalmente del punto de vista del PBI es tan grande que tiene Estados Unidos que no ve de ninguna manera que el régimen impositivo se vaya a hacer un poquito más flexible. Pero si estamos hablando de Estados Unidos, sigamos con atención la influencia que tiene Estados Unidos por ser la primera economía del mundo, con casi el 23 o 25% del PBI mundial. Claro. ¿Sí? En consecuencia, la incidencia geopolítica que tiene, según como sea el presidente o cuál fuera el presidente en las próximas elecciones, de alguna manera vamos a ir viendo cómo se va a ir encarando la economía y la geopolítica en función de las candidaturas como vayan reforzándose o debilitándose. Claro. Completito, Alberto. Muy bueno tu aporte. Bueno, muchísimas gracias, Paz. Hasta cualquier momento. Gracias. Enseguida seguimos con más información en la pantalla de Canal E.